Se denomina fluido a la materia compuesta por moléculas atraídas entre sí de manera débil, de manera que no tiene la capacidad de sostener su forma concreta, sino que adquiere la del recipiente en donde está contenida. Esto se distingue de los sólidos, cuyas partículas no cambian de posición tan fácilmente, sino que se resisten al desplazamiento. Los fluidos fluyen porque la fuerza que mantiene juntas sus partículas es lo suficientemente fuerte para conservarlas juntas, pero no para mantener cierta rigidez o mantener una memoria de forma. Las partículas de los fluidos deben mantenerse juntas, pero no pueden resistirse al cambio. La acción de alguna fuerza continua sobre ellos, como por ejemplo la gravedad, los hace deformarse continuamente hasta desplazarse del lugar, pudiendo fluir de un recipiente a otro, de un envase al suelo, entre otros ejemplos. Vemos que los fluidos no newtonianos no cumplen la ley de Newton de la viscosidad, así que su comportamiento es más complejo. Se clasifican a su vez en fluidos con viscosidad independiente del tiempo, y aquellos con viscosidad dependiente del tiempo son más complejos aún. Viscosidad se trata de la fricción que ofrecen los fluidos cuando sus partículas son puestas en movimiento por alguna fuerza y tiende a impedir la fluidez. Densidad es un indicador de qué tan junto está la materia, es decir, qué tanta masa hay en un cuerpo. Los fluidos poseen mayor o menor densidad de acuerdo a la cantidad de partículas que hay en un mismo volumen de fluido. El volumen se trata de la cantidad de espacio tridimensional que el fluido ocupa en una región determinada, considerando longitud, altura y ancho. Los fluidos poseen un volumen específico, mientras que los gases poseen el volumen del recipiente que los contenga. La presión de los fluidos es la fuerza que su masa ejerce sobre los cuerpos que se encuentran dentro suyo. La capilaridad, esta fuerza de cohesión intermolecular de los fluidos, les permite subir por un tubo capilar en contra de la gravedad, dado que su tracción interna es mucho mayor a la atracción de sus partículas por el material del tubo. La explicación del principio de Arquímedes consta de dos partes: el estudio de las fuerzas sobre una porción de fluido en equilibrio con el resto del fluido y la sustitución de dicha porción de fluido por un cuerpo sólido de la misma forma y dimensiones. Estacionario se da este tipo de flujo cuando las variables que lo caracterizan son constantes en el tiempo. Flujo uniforme: tenemos este tipo de flujo cuando la variable física es igual en todos los puntos del flujo. Flujo incomprensible: cuando se comprime un flujo de fluidos, la densidad permanece constante, se dice que el flujo es incomprensible. Flujo irrotacional: cuando se tiene un fluido que se desplaza en una corriente circular, pero todas las partículas del fluido no giran alrededor del eje que pasa por su centro de masa, se dice que es un flujo irrotacional. Flujo laminar y flujo turbulento: un flujo laminar cuando sus partículas se mueven a lo largo de trayectorias suaves o láminas o capas. Un flujo turbulento es cuando sus partículas se mueven en trayectorias muy irregulares que causan colisiones entre las partículas.